Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, profe. Profe, Hola, profe. hola, profe. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. Bueno, a cuidarse del frío, ¿eh? No se va el frío. Hola, profe. Hola. Andamos sin luz, con fiebre, dolor de cabeza. ¿Vos? Sí. Hace 2 días. ¿Ya, Pero ya bueno. tuviste COVID, no? No. Y ya me di la primera vacuna. A mi hijo que tiene discapacidad también ya se la dieron. Pero bueno. ¿Cuánto hace que te lo diste? Y hace 15 días casi, sí. Y 17 días creo que hace. Bueno, igual tendrías que cuidarte, autoaislarte o llegado el caso hisoparte, ¿no? Sí, eso hablaba hoy con mis compañeras, sí. Más que nada, y no estamos muy metidos en el tema de este repaso. Yo le he dicho a veces a gente que ha tenido un cuadro dudoso, si tuvo o no, más que nada como para que en tu historia clínica tengas en tu historial saber si tuviste o no tuviste, ¿no? A veces Claro. es importante para uno, más que Sí. obviamente para la familia también, pero saber las enfermedades que uno tuvo o no. Porque obviamente el COVID va a pasar, pero dentro de unos años cuando te hagas algún estudio, algún análisis, alguna imagen de radiografía de tórax, lo que fuera, porque te van a preguntar antecedentes, y Claro. es importante tenerlo ese antecedente si lo tuviste o no. ¿Mm? Exacto, sí. Así que es eso nomás. Sobre todo cuidar, porque todos vamos a tener en algún momento fiebre, dolor de garganta, y puede ser por múltiples motivos. Pero bueno, en medio de esto, de esta porquería que está dando vuelta y que no se va, está bueno cuidarse por demás. ¿No? Sí. Bueno, vamos a hacer rápido el repaso, básicamente dos o tres cositas. Lo primero es, que es lo que a ustedes más les preocupa, a partir de mañana queda abierta el aula de examen, va a estar abierta 3 días. El cuerpo de profesores, o sea, no es solo yo el que lo decido, armó un pool de preguntas. Ustedes van a tener que responder 10 preguntas en 45 minutos. Las preguntas están agrupadas en 2 páginas. Pueden navegar de una página a otra sin problema. No es que una vez que pasaron a la página 2 no puede volver a la página 1 con las primeras 5. Mi consejo, como siempre, ustedes están más cancheros que yo a dar exámenes, si bien yo sigo con mis cursos de formación haciendo exámenes, pero ustedes están más cancheros que yo. Siempre el consejo es responder rápido a las que más saben, luego dejar las que saben un poco menos y para el final las que tienen muchas dudas, ¿no? Así se aseguran optimizar el tiempo que no se les termine. Hay preguntas que es una sola respuesta, hay otras que tienen que tildar al menos 2 o más respuestas. Está aclarado en cada pregunta, si es así. Y bueno, y no lo dejen para el último día. ¿Mm? Obviamente, si hay un fallo en la plataforma de la UNAC, vamos a extender el examen, pero si es un fallo individual de ustedes, es muy difícil de comprobar y es muy difícil después de resolverlo individualmente. Entonces, yo no les digo que mañana mismo rindan, pero no lo dejen para el jueves a las 10 de la noche ponerse a rendir, porque si pasa algo no hay mucha opción de resolver. El examen, sí, Perdón, ¿a partir de cuándo van a estar las notas ya? ahí va eso. Los resultados van a estar cuando se cierra el examen, o sea, a partir de el viernes a las 0 horas o el jueves a las 24 horas, en el campus. Y probablemente durante el mismo viernes estemos pasando al Liceo Guaraní
los resultados del campus a el guaraní, que es en definitiva el sistema oficial que tiene la Universidad de Registro de Notas, que ustedes tienen visibles y que después ante cualquier conflicto que no se las pasan o no pueden reclamar. Bueno, llegado eso, va a haber quienes ya promocionaron, quienes todavía deben algún trabajo práctico y no promocionaron, y quienes, bueno, van a tener que recuperar. Así que, pero yo les diría que no gastemos tiempo ahora de este repaso en esa situación. Pensemos en la situación más optimista, que todos a partir de mañana empiezan a rendir y empiezan a promocionar, y luego nos dedicamos individualmente, a través de los mensajes que nos mandan por el aula, a aclarar situaciones particulares de cada uno de ustedes. Profe, Sí. el examen vamos a tener que hacer cuentas, cálculos. Van a tener que hacer cuentas. ¿Mm? El examen es un examen múltiple choice. Profe, igual la vamos a repasar a las cuentas ahora, ¿no? Porque yo estuve intentando hacer incluso los de la página 15 y sí, me trabé y no las podía resolver. No sé, Cintia, si nos va a dar mucho tiempo a vamos a hacer cuentas ahora. Pero las cuentas son muy simples. O sea, un índice epidémico, por ejemplo, es poner en el numerador los casos que están ocurriendo actualmente, divididos sobre el promedio de la misma época del año o la misma fecha de los últimos 5 años. Entonces, no, ustedes piensen que uno de los beneficios de estar haciendo estos cursos ahora por plataforma es que es como si fuera un examen en libro abierto. O sea, ustedes pueden tener calculadora, pueden tener los apuntes ahí cerca, porque no están siendo controlados en un aula por un docente. El tema es que lo que yo a veces digo es que si vos, cuando he rendido exámenes, los que más me costaron, los más difíciles fueron el libro abierto, si no había estudiado. ¿Por qué? Porque uno pierde un tiempo bárbaro buscando dónde está la respuesta probable a la pregunta que me están haciendo. Pero si yo leí los materiales, inclusive, y tengo alguna duda, la memoria inclusive visual de uno hace que rápidamente mueva la hojita y vaya al lugar donde vio la respuesta. Entonces, no es tan complicado. Quiero que entiendan, y esto lo hablaba también con los chicos de otra comisión, es que la idea, al menos mía, es que ustedes no van a ser epidemiólogos. Ustedes están en carreras relacionadas a la salud, que necesitan tener conceptos de epidemiología. Fíjense ahora, con la pandemia, cómo se hizo notorio lo que es la epidemiología. Pero si algún día van a hacer alguna investigación o participar de un proyecto, probablemente van a tener gente con mucha formación, con posgrados, con mucho entrenamiento en esto, que va a comandar eso, y ustedes van a aprender al lado directamente de una de esas personas. Lo que pasa es que cuando yo estoy al lado de alguien que sabe mucho, puedo estar al lado de un ruso y yo hablar español y no voy a entender nada, o puedo yo tener nociones de inglés y ese ruso saber explicarme en un poquitito, en un inglés básico, lo que hay que hacer. O sea, yo tengo nociones, tengo esta formación básica que ustedes están recibiendo, voy a poder entender mejor cuando realmente me enfrente a un problema epidemiológico o a un estudio epidemiológico. Estuve mirando lo que presentaron en el... A ver, pero y referente a ustedes, yo voy mirando y leyendo más o menos quiénes son los que participan del foro y presentan trabajos prácticos. En esta comisión estamos entre 30 y 34 personas regularmente, y en este momento tenemos
29 más yo 30 conectados, o sea que ustedes tienen mucha presencia en el aula y son los que probablemente van a llegar tranquilamente a aprobar la materia. Cuando yo estudiaba medicina, éramos 2000 ingresantes, pero al que íbamos a los teóricos éramos 200. Les puedo asegurar que fue impresionante, pero iba pasando la carrera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año, y los que nos íbamos viendo en las mesas finales, más o menos en tiempo y forma, éramos los 200 que nos habíamos visto en los teóricos desde primer año. O sea, es la gente que vos ves que por un montón de motivos, obviamente cambiaron las épocas, antes era mucho más difícil trabajar y estudiar, igual había mucha gente que lo hacía. Yo solo en los últimos años de la carrera tuve que trabajar, pero hoy día cada vez hay más gente. Pero bueno, es más o menos esto. Esto es lo que nos permite también la educación a distancia. Y de hecho, ojalá después de la pandemia tengamos múltiples opciones. O sea, los que tienen acceso, tienen tecnología, tienen facilidad, que puedan seguir a distancia. Los que tienen más dificultades de todo tipo, que puedan elegir hacerlo presencial. Y a lo mejor que haya una situación intermedia, ¿no? A distancia y alguna clase de refuerzo una vez por mes o lo que fuera. Disculpen si escuchan ruidos de un bebé, pero hoy tocó cuidar al nieto y es chiquito y es intenso por momentos. Entonces, por eso se escucha el ruido de un bebé de fondo. Bueno, vimos lo del crucero Diamond Princess. En general estuvieron muy bien las respuestas en el trabajo ese que hicieron. Lo interesante que tiene la investigación esto del crucero es que muestra bien un estudio de brote en una burbuja, digamos, que es un crucero. Entonces, hay mucha información disponible en un espacio geográfico muy limitado. Como ustedes habrán leído en el estudio, que lo aclaran desde el inicio, dicen que no es un estudio extremadamente prolijo, es un estudio hecho en circunstancias especiales, con información limitada, pero bueno, los estudios de los brotes son así. O sea, el estudio de brotes, yo trabajo con contrarreloj. Cada vez que demoro más tiempo, se sigue contaminando más gente, se sigue enfermando más gente, se sigue contagiando más gente. Entonces tengo que tratar de rápidamente hacer un análisis descriptivo del problema, ver la magnitud, las características del problema, y después de tratar de analíticamente ver las posibles causas. Los estudios de brote, si ustedes leen la bibliografía, van a ver que generalmente tienen esos dos componentes. La parte descriptiva, luego la parte analítica, y finalmente el tercer formato de estudio epidemiológico, que es la intervención, o sea, tomar medidas para controlar la situación. El estudio del Diamond Princess tiene también una característica diferencial con lo que podría ser un brote en, por ejemplo, una comunidad de donde ustedes viven. ¿Por qué? Porque acá estaban arriba de un crucero, entonces la gente no era que podía ir a otra casa y a otra ciudad y transmitir la enfermedad a otra persona. Estaban en un ambiente extremadamente limitado. Por otro lado, también había dos grandes grupos poblacionales, el de los pasajeros y el de la tripulación, y con características muy particulares por ser en un crucero. Realmente la tripulación en un crucero es como la tripulación de un avión, gente joven, y los pasajeros, sobre todo de un crucero muy caro y muy lujoso, realmente son los viejos, iba a decir los viejos chotos, pero no se puede decir por acá, con plata. Entonces, generalmente es gente grande que se puede dar ese gusto, muy, muy poca gente joven. Entonces, obviamente, cuando ustedes quieran mirar en quiénes se expresa más la enfermedad, van a encontrar predominio de viejos
en los pasajeros y predominio más joven en la tripulación. Lo que tenemos que tener en claro es que ese no sería el comportamiento de la enfermedad en una comunidad más abierta, en el cual la distribución de la población obedece más a un perfil demográfico normal. Así que en lo del crucero, ustedes vieron muy bien todo esto. Encontraron que el traductor, porque estaba en inglés originalmente, entonces el cuerpo de profesores dice, vamos a ponerlo, que el traductor lo hace muy bien, pero bueno, puso cabaña en vez de camarote, ¿no? Parece cómico que en un crucero haya cabaña, pero bueno, son los camarotes. Pero ustedes se han dado cuenta de eso. Bien, pero lo interesante es que es un estudio muy real, reciente, y justamente toca esta enfermedad que nos está preocupando a todos, que es el coronavirus. Y es uno de los primeros brotes que hubo de coronavirus desde el inicio de la enfermedad en Wuhan, con un pasajero justamente que venía del lugar donde fue el brote inicial. En la parte de investigación de brotes, yo lo que les pido, voy a compartir un minuto la pantalla ahora. Ahí voy. Lo que les pido es que lean detenidamente todo el módulo 4. Es más, siempre léanlo. Si pueden tener una copia impresa en el momento de rendir el examen, esto yo nunca lo dije, lo borran, pero estaría bárbaro. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que son muy, muy interesantes que tienen que tener bien claro. Por un lado, que saber definir qué es un brote, diferenciarlo si es un brote de una epidemia, y el concepto de corredor endémico e índice epidémico. Los corredores endémicos nos permiten ver a través del tiempo el comportamiento de una enfermedad. Hay enfermedades que son un hallazgo, una intoxicación por mayonesa contaminada o una crema contaminada en una cena de un casamiento. Pero hay enfermedades que se comportan, que tienen cierto comportamiento endémico a través del tiempo. Por ejemplo, podría ser en julio, agosto, como se ve acá, una bronquiolitis, las enfermedades respiratorias, o picos en verano, como podrían ser las enfermedades diarreicas. Entonces yo en algún momento tengo que saber si la cantidad de casos que estoy viendo y atendiendo son las esperadas más o menos para esa época del año, o hay muchos más casos de lo esperado. Y eso lo sé teniendo el registro de los últimos 5 años y comparando con lo que está ocurriendo ahora. Últimos 5 años mínimo. Entonces, claro, si una enfermedad, yo tengo más o menos en un momento determinado 20 casos por mes de una enfermedad determinada, y de promedio en los últimos 5 años, y ahora tuve 18, sé que estoy tranquilo. Pero si tuve 40, tengo el doble del promedio de los últimos años. ¿Entienden eso? Yo trato de ver qué es lo que venía ocurriendo en los 5 años anteriores. Y trato de comparar. ¿Por qué? Porque puede haber un año que hubo un poquito más, otro año hubo un poco menos. Entonces, no siempre va a haber un número exacto igual de casos en la misma semana epidemiológica en el mismo lugar. Pero la oscilación tiene que ser chica. Si de golpe hay una oscilación muy grande, yo puedo empezar a sospechar de que puede estar ocurriendo una epidemia o un brote de una enfermedad. Una forma es verlo con su comportamiento a través del tiempo, y otra forma
es hacer el índice epidémico, que es un número en un momento determinado. Que es comparar el número de casos que tuve en este año comparado con los que tuve en los últimos 5 años. Si yo divido 10 y sobre 10 me va a dar 1, está bárbaro. Ahora, si yo tuve 20 casos y lo que divido de promedio es 10, podría decir que tengo 2. De 20 dividido 10 me va a dar 2. Tengo el doble de lo que esperado para esa época del año. Entonces me preocupa. Los índices epidémicos, cuando se hace esa división entre 1,25 y entre 0,76 y 1,24, están dentro de esa zona de confort, de esperable, de tranquilidad. A partir de 1,25 me empiezo a asustar. Esta es una de las preguntas que pueden llegar a tener el examen. Si yo me baso en esta definición, ¿yo puedo hacer un índice epidémico de COVID? ¿Qué opinan? Puede haber una pregunta, sí, es importante qué opinan. ¿Qué opinan? Sí, porque se puede evaluar en la cantidad de casos que hubo el año pasado en esta fecha. Pero dice, la definición dice al menos 5 años. Ah, se puede. Entonces, en teoría, a ver, vamos, la respuesta correcta sería no. ¿Estamos? Listo. Cerramos el examen, lo mandamos, ya está. Ahora yo charlo con el raciocinio con ustedes. Si ustedes son un epidemiólogo, ¿qué hacen? Dicen, no me sirve, pero igual me sirve mirar qué pasó el año pasado y cómo estaba en la misma época ahora. ¿Me van siguiendo la idea? Algo sirve, no es confiable, pero algo sirve. ¿Mm? Siempre es más que nada. De última yo podría decir, ¿qué pasó durante esta semana comparado con las 5 semanas anteriores? No es la definición de índice epidémico, pero fabricaría hacia mí una especie de índice epidémico semanal. Y entonces voy viendo si están aumentando o bajando los casos. ¿Me van siguiendo la idea? Lo que yo no podría comparar, y sería un error grave, ¿cuántos casos tuve un domingo en comparación con un miércoles? ¿Por qué? Porque yo sé que los domingos hay poca detección, hay poco registro, y justamente no es casual que uno ve que los días martes, miércoles tengo 700 muertes y los días domingos tengo 200. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿No se muere la gente el domingo? No, no hay registro. Y ese es otro punto que a veces está en el material teórico aclarado, que uno tiene que estar mirando un poco, no solo el número en sí, sino qué método de testeo se está utilizando. Si compararía con el año pasado, era totalmente distinto la cantidad de test que se hacían, el tipo de test que se usaba, la definición de caso que se usaba el año pasado en comparación con este año. La sagacidad para el diagnóstico del profesional o entrenado que estaba, los equipos para las cargas de las fichas del CISA, los que había disponibles y el entrenamiento que tenían con este. Eso hacia adentro de mi provincia, hacia adentro de mi país. Imagínense comparado con otros países, que a lo mejor no tienen esos sistemas de registro, que a lo mejor la definición de caso es algo diferente. Entonces, es muy difícil compararme hacia adentro y hacia otros cuando es una enfermedad tan reciente, de aparición tan brusca y tan grave que estamos todos corriendo. Entonces, probablemente esto va a dejar mucho entrenamiento para el futuro, para todo lo que es el registro de las enfermedades transmisibles en general y en especial de casos así de brotes, de epidemias.
Si sigo avanzando en el texto, hay otro punto, porque se nos va yendo el tiempo, hay otro punto que a mí me parece muy interesante que tienen que leerse y tratar de entender lo que son las 3 fases que hay en un estudio de brote. La primera fase, que es cuando yo me desayuno que hay un brote, es tratar de hacer lo que se llama un estudio descriptivo. La descripción epidemiológica. Aparecieron cuadros de diarrea, aparecieron en tal lugar, lo que comieron fueron tales cosas, las edades más afectadas fueron tales. Todo el análisis descriptivo, detallado de lo que estoy observando. Tratar de encontrar de dónde se pueden haber contagiado, ver qué características tienen las personas. El siguiente paso ya es el analítico, que el analítico, como vimos cuando vimos en la otra unidad 3, que son los estudios analíticos, tratan de encontrar las posibles causas. Entonces, esto es un brote, yo ya parto de gente enferma y miro hacia atrás cómo se puede haber contagiado. Entonces es retrospectivo. Estudio analítico, retrospectivo, partiendo de gente enferma, son los estudios de caso control. Recuerden que los estudios analíticos tratan de avanzar en encontrar posibles factores determinantes de causas, de paso repasamos la línea 3, y comparan, se basan en usar un grupo de comparación. Comparo sanos con enfermos y comparo factores de riesgo determinantes, quienes los poseen y quienes no. En el caso de que yo ya arranco en la enfermedad y analizo hacia atrás, son los estudios de caso control y parto de población enferma, comparo con el que no se enfermó, no tuvo coronavirus, no tuvo diarrea, y trato de ver si estuvo en contacto con alguien, si no, si qué comió, qué no comió, si estuvo en una fiesta, si no estuvo en una fiesta. Miro hacia atrás, retrospectivamente. Nunca podría ser un estudio de corte, porque tendría que ver toda la población sana y ir haciendo el seguimiento de quién va, quién no va a una fiesta, quién está en contacto con quién, cuándo le aparece la fiebre, cuándo no. Y a mí me interesa resolver rápido e identificar los factores de contagio para controlarlos. Entonces fíjense que la fase 2 termina con medidas de control definitivas. Usemos el barbijo, aislamiento, cerrar escuelas, cerrar fronteras, todo lo que ya sabemos, por ejemplo, con el coronavirus. Y finalmente, ojalá algún día lleguemos a la fase 3 en esta pandemia, vamos a hacer un informe final sobre las características de la pandemia, cómo apareció, como si fuera el del Diamond Princess, cómo se controló, y ver cómo hago programas de control y prevención a futuro para tratar de que no se repita un brote o una epidemia de este tipo. Entonces, el primero es descriptivo, el segundo es analítico e intervención, y finalmente la última etapa son conclusiones y recomendaciones. Dejar por escrito un buen documento sobre lo que ocurrió, comunicar a las autoridades y la población todo lo que se hizo y los resultados, y finalmente tratar de hacer las medidas suficientes para que se evitar esto que se continúe repitiendo. Bien, dudas. Uno que llegó más tarde y se perdió una parte.
Profe, No, sí, yo profe. no entendí bien lo que explicó primero de la cuenta esa que hizo del análisis del caso Diamond. ¿De qué cuenta? Aclarame. Antes de decirlo de cohorte y bueno, lo último que dijo, lo de las fotocopias. No, yo lo que les decía es que lo bueno que tienen estos exámenes, para en esta etapa así de manera virtual, es que de alguna forma u otra son a libro abierto. Ustedes pueden tener los apuntes ahí, no hay ninguna camarita que los esté revisando. La contra del libro abierto es que si yo no leí los materiales 1, 2, 3 veces, pierdo mucho tiempo en tratar de encontrar la respuesta a lo que me están preguntando. Y en interpretar bien, leyendo y tratando de mirar el caso que se me va a plantear y el resultado. Se van a encontrar las preguntas, repito para los que llegaron más tarde, son 10 preguntas en 45 minutos. Hay preguntas que es una sola respuesta y hay otras que son 2 o más respuestas posibles. Está Profe, le hago una claramente pregunta. ¿Cómo calculo el índice epidémico? No entendí bien. en el numerador, ahora te lo digo, busquen, está claro cuáles tienen una respuesta posible y cuáles tienen más de una. Y están puestas en 2 páginas que ustedes pueden ir de la página 1 a la 2 y volver a la 1. Índice epidémico. Numerador, el número de arriba, el número de casos que tengo en un momento determinado. Supongamos semana epidemiológica 25. ¿Cuántos casos de bronquiolitis tuve? 100. Listo. 100 arriba. Abajo, hago la cuenta de cuántos tuve el promedio de los últimos 5 años. O sea, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Entonces un año tuve 110, otro año tuve 95, otro año tuve 98, otro año tuve 112. Sumo esos 5 años anteriores, los sumo y los divido por 5. Me va a dar un denominador. Entonces abajo va a decir, bueno, tuve promedio 101 los 5 años previos. Entonces yo divido 100, que es lo que tengo este año, que es el que me importa, lo que están ocurriendo ahora en esos casos, y me comparo conmigo mismo en la misma época del año, hasta los últimos 5 años. Yo tuve 100 ahora y tenía 101, 100 dividido 101 de promedio, me va a dar más o menos 1. 1 es lo normal. Estoy siguiendo el mismo comportamiento que en años anteriores, más o menos 100. Si yo tengo 200 este año y venía teniendo 100 en los últimos 5 años, estoy con el doble de casos de lo que esperado para esta época del año. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Arriba van el número de casos de ahora. Abajo va el promedio de los 5 años anteriores. Divido Sí, se entendió. el número de arriba sobre el promedio. Entre 0,75 y 1,25 es la oscilación normal que puedo tener entre un año y otro con respecto a los años anteriores. Trato de buscar un número fuerte, el promedio de los últimos 5 años. En este caso, es una enfermedad nueva, no tengo el promedio de los últimos 5 años. Entonces, en teoría, basado en la definición de cómo se calcula el índice epidémico, no me sirve. Esa es la respuesta a un examen. La realidad es que como epidemiólogo yo tengo que usar lo que tenga a mano. Es una enfermedad nueva y algo tengo que hacer. Miraré cómo venía el año anterior o compararé esta semana con las 5 semanas anteriores, el promedio de las 5 semanas anteriores, y veré si están mejorando o empeorando los casos.
Por eso el gobierno, ustedes ven que va poniendo todo el tema de las restricciones y los cambios y todo, modificando periódicamente. Porque estamos viendo y van apareciendo la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Porque no solo es si estoy haciendo las cosas bien, también cambian las definiciones de caso, cambia la temporada del año, si hace frío, si no hace frío, si la gente está más encerrada o no. Los virus van mutando. Entonces hay un montón de variables que tienen que ver y en definitiva van a hacer que modifique o no mi conducta epidemiológica de aislamiento, de restricción, o vaya abriendo un poco los distintos sectores de la sociedad. Vuelvo a los últimos minutos. Que entra en este parcial, unidad 3, unidad 4. Unidad 3, estudios epidemiológicos, descriptivos, analíticos, y también dentro de los analíticos tenemos cohorte, caso control, y también después tenemos los experimentales. La diferencia con el experimental es que yo ya intervengo. Los otros son exclusivamente observo. O sea, tanto en el descriptivo como caso control y cohorte, observo, no participo. A partir del momento en que intervengo, doy una vacuna, doy un medicamento, indico que se utilice barbijo, estoy interviniendo. Y tengo que ver después si lo que es mi intervención fue efectiva o no fue efectiva. Unidad 4, brote, epidemia, pandemia y endemia. Recuerden que el brote, la epidemia y la pandemia es la evolución natural en la medida que va avanzando una enfermedad, que no la logré controlar a tiempo. Mientras que la endemia es la presencia habitual de la enfermedad en una población. O sea, todos los años voy a tener casos de diarrea estival, voy a tener casos de enfermedades respiratorias en invierno, voy a tener enfermedad de Chagas, voy a tener diabetes, hepatitis. Son enfermedades que están presentes en la población. No por eso las voy a dejar de controlar, de contarlas, ver cuántos casos tengo para ver si está aumentando la diabetes, me voy a preocupar. Si está aumentando la hipertensión, me voy a aumentar. Me voy a preocupar. Pero digamos, son enfermedades que va a llevar tiempo. Generalmente son las enfermedades más crónicas y va a llevar más tiempo controlar. Mientras que las otras son enfermedades agudas y de rápida propagación. Entonces sepan diferenciar unas de otras. En los casos de los estudios epidemiológicos sepan saber si para una enfermedad rara cuál me conviene, para hacer un estudio a largo plazo de factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como fue Framingham, qué tipo de estudio conviene, qué beneficios tiene, también qué obstáculos tiene, que es seguir durante mucho tiempo, mucha gente, y que me va a costar mucha plata. Y siempre recuerden que a medida que voy a probar un nuevo tratamiento o hacer una experimentación, estoy interviniendo y puedo generar daño, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. Cualquier consulta me la hacen por mensaje por dentro del aula. Yo les mando muchos saludos, están casi todos, los felicito, ha sido una linda comisión, muy bien los trabajos, y creo que es nuestro último Zoom. Así que, bueno, aprovecho para saludarlos, y quien tenga algún problema con el examen, no le vaya bien lo que fuera, se comunica conmigo y tratamos de ver en qué se equivocó y si de alguna forma los puedo ayudar para que en el recuperatorio les vaya bien, que va a ser exactamente una semana después. Chau y cuídense mucho. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chau.